tenemos claro, sabemos que un día nos reuniremos con Él y podremos adorarle, estando allí todos una eternidad con nuestro buen Dios. Yo anhelo ese día, yo no sé si usted lo anhela. ¿Anhela ese día? Yo anhelo ese día. Gloria al Señor. Vamos a pasar a nuestros niños, por favor, al salón. Les recordamos que ya estamos a poco tiempo de los grados del discipulado, de mi nueva aventura. Ya los niños grandes se van a graduar ahorita en julio y seguimos extendiendo la invitación para todo aquel que quiera aportar, ofrendar una silla de las pequeñas. Bienvenido. Sabemos que este servicio, estos grados serán de gran bendición, porque luego de que los grandes se gradúen, vamos a pasar a una nueva lección con los niños más pequeños, porque es importante que todos los niños tengan sembrado en su corazón la palabra de Dios. No importa si es grande, pequeño, no importa. A todos los niños hay diversas maneras para enseñarles la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a estar bien atentos. En julio esperamos que usted nos acompañe a este tiempo de grados, donde usted pueda ver niños que de verdad reciben su título de escuela bíblica del conocimiento primordial de la palabra, ¿sí? De por qué ser salvo, quién murió por nosotros, qué hizo Jesús en la cruz, conceptos para ellos donde ellos realmente van a ponerlo en práctica. Amén. Entonces vamos a orar por la palabra de Dios. Cierre ahí sus ojitos. Espíritu de Dios, en esta preciosa mañana te damos gracias por este tiempo de alabanza. Gracias, Señor, porque por medio de cánticos pudimos recordar y tener claro que un día estaremos juntamente contigo adorándote, que un día, Señor, seremos delante de tu presencia, mi Rey, y podremos adorarte con tanta libertad. Gracias porque has llevado, Señor, te has llevado nuestra tristeza, la has cambiado en gozo, Señor, y hoy podemos adorarte con esa libertad plena, con esa libertad que solamente tú nos entregas, mi Rey. Muchas gracias por Casa de Oración. Gracias por esta iglesia unida. Gracias por esta iglesia que sabe adorar. Gracias por esta iglesia que sabe exaltar tu nombre, Padre. Y gracias porque vivimos conforme a tu palabra, Señor. Una vez más, esa porción que traes para nuestra vida pueda ser implantada en nuestros corazones. Y al salir de este lugar podamos ser hacedora de ella, mi Rey. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Yo te bendigo, te adoro y te doy muchísimas gracias por cada familia que está aquí representada escuchando tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Buenos días. Dios les bendiga grandemente. Ahorita la pastora decía ver las sonrisas. Eso, es que sí, desde acá, si ustedes se subieran acá, se asustan. Uno los ve como que, ay Dios mío, ¿qué les disgustó? Pero bueno, sabemos que estamos con disposición de recibir la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Dele la gloria a Dios en esta mañana, este maravilloso privilegio que tenemos de estar en la casa de Dios. Amén. Estemos orando bastante por nuestro país. ¿Cuántos vieron la noticia de ayer? Es una situación delicada por donde lo miremos, ¿no? Al que le dispararon y quién le disparó, ¿no? Un niño de 15 años. Entonces debemos estar orando por eso. Y esta mañana en Bogotá tembló.
Sí, por ahí nos bombardearon los celulares porque parece que fue bien fuerte, como que el epicentro fue allá. Entonces, que Dios tenga misericordia, amén. Usted esté bien con Dios, que si tenemos que irnos, pues, que sea su voluntad. Vamos a hablar un poco hoy de si usted y yo somos nuevas criaturas. Mire al que tiene a su lado a ver si tiene cara de nueva criatura. Ahora, ¿qué determinamos nosotros para ser nuevas criaturas? Recuerden que la Biblia nos habla de nacer de nuevo, ¿sí? De algo novedoso. Y a veces pensamos que, mire, y hay un concepto muy fuerte en un cambio externo. De pronto, como me he visto, si la falda larga o la camisa manga larga, o si la corbata o no la corbata, si el arete o no el arete. Bueno, eso influencia un porcentaje muy alto, porque el cambio interior se debe exteriorizar. Debe ser notorio en un porcentaje. Nuestro cambio interno se debe reflejar en lo externo. ¿Por qué? Porque tú y yo no vemos el corazón, pero hay acciones, hay actitudes, hay comportamientos. Es más, tristemente, esto es triste. Nosotros en nuestra mente tenemos acuñadas muchas frases para defendernos de nuestros errores o nuestros pecados. Y en lugar de reconocerlos, no sacamos ni siquiera la Biblia, sino hay una frase que es muy popular. Y yo creo que usted la ha dicho y yo también la he dicho, y es: todos cometemos errores. ¿Cuántos lo han dicho? Ahora, ¿eso es una verdad o es una mentira? Eso es una gran verdad. Pero usted no se puede excusar detrás de esa verdad para usted seguir cometiendo errores, porque es lo que hemos hecho o ha hecho la humanidad. O hay personas que en algún momento entonces les están dando la oportunidad de reconocer su error y bueno, sí, pues todos cometemos errores. Entonces ya se convierte en una mediocridad y da a entender que yo me estoy excusando detrás de los errores de los demás para que a mí no me juzguen y no. O sea, si todos cometemos errores, ¿por qué yo no? Ahora, pregunta, bíblicamente, aunque eso es una gran verdad, bíblicamente ¿debemos ponerlo en práctica? O más bien debemos reconocer nuestros errores, arrepentirnos y apartarnos de ellos, nuestros errores o nuestros pecados. Entonces, no sé, a veces decimos, no, pues es normal sentir odio por alguien. Es normal tantas cosas, pero nos queda difícil reconocer, agachar la cabeza y tener un cambio de actitud. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Dios nos pide un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Vamos a ir a 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Esto no lo sabemos de memoria. Nos lo han predicado, lo hemos predicado, lo hemos publicado, lo hemos dicho, nos lo han dicho. Pero ¿qué tan real lo tenemos para nuestra propia vida? ¿Ya están todos allí? Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y miren que este versículo me impresiona porque tiene dos palabras. Dice: de modo que si alguno está. Dígale al que tiene a su lado: estar. Tiempo presente. No dice si alguno estuvo o si alguno va a estar. Habla de una permanencia.
Y dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, tiempo presente. No dice nueva criatura fue o nueva criatura va a ser. O sea que nos habla de una permanencia, nos habla de el hoy. Hay gente que dice sí, más adelante. Es que todavía tengo que disfrutarme. No, mire, otra frase. What? Frasecitas. ¿Cuál fue la primera? Es que todos nos equivocamos o todos cometemos errores. Otra frase, y esta es más espiritual. Es que estoy en un proceso. ¿Y qué es un proceso? Continuar con su pecado. Otra frase más espiritual es: Dios me entiende. ¿Usted sí cree que Dios lo entiende o lo entiende a usted cuando usted permanece en su pecado, entendiendo que tiene que dejarlo? ¿No sería más bien que usted debería entender a Dios? Entonces hay frases, hermanos. Ahora, nos han enseñado, mire, y esto es para salvación. ¿Para qué somos nuevas criaturas? Para salvación, porque el versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué hizo Dios? Reconciliarnos. Pero para tú y yo reconciliarnos con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Nuevas criaturas. Y nos han enseñado que somos salvos. ¿Cuántos son salvos? Eso nos han enseñado. Ahora, pero ¿por qué tú y yo somos salvos? ¿O por qué tú crees que eres salvo? Entonces nos han enseñado que somos salvos por obras sin fundamento, por cosas ritualistas, o porque algún predicador nos dijo que somos salvos. ¿A cuántos a usted alguien les ha dicho que usted es salvo? Muchos predicadores decimos: no, la iglesia es salva. Amén. ¿Pero usted sí es parte de la iglesia? Ahora, ¿hay que cumplir o no unos requisitos para ser salvo? Porque es que esto no depende de que yo se lo diga, o no depende de que usted sea salvo porque yo pregunto y usted diga amén, sabiendo usted en su conciencia que por allá hay algo que no le va a permitir entrar al cielo. En la vigilia, el viernes que tuvimos la vigilia, hablamos algo muy interesante. Y es que a usted por lo bueno terrenalmente no le dan premios. ¿A alguien le dan premios por ser buen padre, buen esposo, por no pasarse el semáforo, por llegar temprano a su trabajo? ¿Cierto que no? Pero si usted no llega temprano a su trabajo, si usted se pasa el semáforo, si usted no es un buen padre, un buen esposo, tiene consecuencias. Y eso, hay un desequilibrio. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay que retener nuestras malas acciones. Todo lo malo, y hay gente que no le parece malo muchas cosas. Entonces, debemos tener en cuenta nuestras obras, con o sin fundamentos, nuestras cosas ritualistas que a veces en las congregaciones nos enseñan. Y pensamos que porque muchas cosas de esas ritualistas nos salen bien, es que tenemos ganado el cielo. ¿Cuántas personas usted ha escuchado que dicen: no, Dios me dio esta casa, Dios me ama y Dios tiene su mirada puesta en mí? Escúcheme bien, y esa casa que esa persona dice que Dios le dio, allí se adultera, allí se toma, allí se insulta, allí se maldice. Ahora, ¿de qué sirve que Dios le haya dado esa casa? Si su vida, porque a Dios no le importa tu casa o mi casa, a Dios le importas tú y le importo yo.
algún predicador. Hay predicadores, hermanos, que sujetan su salvación a algo o a alguien. ¿Cuántos han escuchado que la salvación depende de un poco de dinero? ¿A cuántos les han dicho eso? Que si usted no diezma, usted no es salvo. ¿A dónde dice eso en la Biblia? Y así muchas cosas. Que si usted no viene al ayuno, que si usted... No, hermano, todas esas cosas son pasos de obediencia que demuestran que usted es un buen cristiano. Si usted no lo hace, usted le va a rendir cuentas a Dios. Y va a ser más cruel rendirle cuentas a Dios que rendirle cuentas al pastor. Ahora yo le pregunto por qué no vino, yo lo llamo a decirle cómo está, pero levante la mano si a alguien yo lo he llamado a reclamarle o a pedirle por qué no ha diezmado. Alguien, ay pastor, no diezmé. Yo le dije, sí, yo me di cuenta, pero yo no sé por qué no lo ha hecho. ¿Qué tal usted haya tenido que tomar ese dinero para una emergencia en su casa? Como puede ser que no haya querido. O como una vez una hermana juraba que estaba diezmando juiciosa. Y un día dice que haciendo aseo en su casa levantó el trapito. ¿Cuántas mujeres tienen el trapito? Allá donde meten el billetico. Y todo este poco de plata. Y me llama, pastor, dígame cuánto llevo sin diezmar. Yo, ay hermana, yo fui y miré el libro y le dije yo 3 meses, pastor, aquí está el diezmo. El trapito se lo quería robar. A veces se olvidan muchas cosas, pero escúcheme bien, Dios conoce su corazón. Dios conoce por qué usted hace lo que hace y por qué no hace lo que no hace. Dios lo conoce y eso es lo que importa. Muchas veces, a la luz de la palabra, muchas personas se dan cuenta con el tiempo que no son salvas. Aquí hay testimonios de eso. Pastor, yo nunca había escuchado sobre la salvación. A mí nunca me habían hablado de ser una nueva criatura. A mí nunca me habían... Ahora no porque aquí seamos los... ¡Wow! Es que aquí tenemos la palabra de Dios y no queremos sacarla de nuestras vidas. Pero es triste que hayan personas en muchas congregaciones que no sean salvas. Es más, aparte de que no son salvas, predican y oran por los enfermos y los enfermos se sanan y profetizan y hablan en lenguas. ¿Usted puede creer que hay personas así? Ahí está en la Biblia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios. ¿Y qué les dice el Señor? Nunca los conocí. Hermanos, tu carta de presentación y la mía no son los dones del Espíritu Santo. Tú no tienes que andar por ahí alardeando. Un día alguien me dijo, mire, pastor, le presento un amigo, él es el baterista en su iglesia. No, volteó a mirar al que me lo estaba presentando. ¿Cuál baterista? Yo toco todos los instrumentos. Yo, ay. ¿Sí es uno salvo por tocar todos los instrumentos? Porque si no, creo que aquí ninguno. ¿Cierto? Exacto. No, hermanos. Ahora, el Señor Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2, ¿recuerdan? Los envió y cuando ellos regresaron, ¿cómo regresaron? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo echo fuera demonios, Señor. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? No se regocijen de eso. ¿Saben por qué se deben preocupar? Porque sus nombres estén escritos
en el libro de la vida. O sea, hermano, debemos tener mucho cuidado con eso. No vaya a la congregación, a la iglesia, al templo a buscar ministerio. Vaya a buscar de Dios. Vaya con la pasión de conocerlo, de enamorarse de Él, de apasionarse de Él y de reconocer delante de Él su condición para que sea transformado o transformada. Muchos se preocupan por su ministerio. Entonces, ¿qué es lo que nos hace caer en cuenta si somos o no somos salvos? La palabra de Dios. Por eso la palabra es nuestro manual de vida. Hay algo, es ¿cuántos han escuchado la oración de fe? ¿Cuántos han escuchado la oración de fe? ¿Cuántos la han hecho? La hemos hecho. Ahora, ¿qué tanta veracidad a usted le da a esa oración de fe? Que muchos la hacen y salen a seguir viviendo igual. Entonces, como el Señor Jesús les dijo, ¿qué era lo importante? Que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida. Entonces, parte de la oración es: escribe mi nombre en el libro de la vida. Y le damos una orden. ¿Cuál es la orden? Y no lo borres jamás. Amén, somos salvos. ¿Sí funciona así? Escúchame bien. Dios conoce cuál van a ser nuestras acciones al salir de este lugar o después de haber hecho esa oración. Y el hecho de haberle dicho a Dios, no lo borres jamás, no determina absolutamente nada. Es más, puede que ni lo haya escrito. Entonces, a veces en medio de todas esas cosas, ahora no estoy diciendo que la oración no funcione. Lo que pasa es que tú y yo debemos vivir conforme a nuestras oraciones. Tú y yo debemos vivir conforme a eso que le pedimos a Dios. Entonces le decimos, si no lo borres jamás, y salimos o salen concluyendo que como ya le pidieron a Dios que no lo borre jamás, entonces yo puedo ir a tomarme una cerveza. ¿Por qué? Porque no lo va a borrar. Yo puedo insultar a mi esposa. ¿Por qué? Porque es que yo ya le dije que no lo borrara jamás. Yo puedo apartarme de la iglesia porque yo ya le dije que no lo borrara jamás. Falsa doctrina, falsas enseñanzas, falsos pensamientos. No funciona así, hermanos. ¿Qué debemos ser según 2 Corintios 5:17? Nuevas criaturas. Confunden el amor, la misericordia, la gracia con esta palabra, alcahuetería y libertinaje. ¿Se han escuchado esa palabra de ser alcahuetas? Y muchos piensan que Dios es ese, que yo hago y Dios me permite hacer. Entonces, a veces malentendemos el amor, malentendemos la misericordia. De muchas maneras, hoy en día el amor está tan dañado. Mire algo que le pasó a mi hijo en el colegio. Él, ¿cuántos tienen amigos? Ahora, ¿cómo trata usted ese amigo? ¿Usted sí le dice la verdad en la cara? Cuando él se equivoca, cuando él falla, ¿o usted es una alcahueta? Ay, porque somos amigos. ¿Qué pasa? Que usted, bueno, en este caso, mi hijo, como amigo de un profesor y amigo de otro compañero del salón, ese compañero llevó un celular. En los colegios está eso prohibido, bueno, hasta donde yo entiendo. Resulta que ese compañero, él tenía el celular y todos estaban ahí amontonados. El profesor se dio cuenta y fue y le quitó el celular. Yo no sé, pero al profesor se le fueron las luces. Y él cogió el celular y se sentó y
revisándole el celular al muchacho. Entonces mi hijo fue y le dijo a su amigo: mire que el profesor le está revisando su celular. Claro, se armó el desorden, porque aunque el profesor estaba en la autoridad de decomisárselo, no estaba en la autoridad de revisarlo. Recójalo, apáguelo y guárdelo. Orientador, rectoría, bueno, no sé, pero no se pone uno a revisar. ¿Saben qué hizo el profesor? Le dejó de hablar a mi hijo y le dijo: yo pensé que usted era mi amigo. ¿Sí ven la malinterpretación que tenemos de la amistad? Y a veces pensamos que porque yo le digo que lo quiero, es que yo tengo que tolerarle todo. Usted me dice que me quiere, ¿qué espero yo de usted? No, mire, hermanos, no nos demostremos el supuesto amor del mundo. Demostrémonos el amor de Cristo. Es muy diferente, porque hoy en día se piensa que si yo veo a mi amigo fumando, entonces como él supone que soy su amigo, yo no tengo que decirle nada, no tengo que llamarle la atención. Y si yo voy y le digo a su mamá, o de pronto veo a un amigo siéndole infiel a su esposa y hablo con su esposa, entonces me dice que soy un mal amigo. Y es al contrario, porque lo quiero y lo estimo, no solamente a usted, sino a su esposa, a su hogar. Es que tiene que haber la palabra de exhortación. Entonces no malinterpretemos, no confundamos el amor. Es que si Cristo me ama, me tiene que permitir todo. Eso le dijo una feminista a un predicador en Estados Unidos, así rebelde: ¿Cristo me ama, sí o no? Ay. Y el predicador le dijo: sí, eso para mí es suficiente. Ella pensó que con que Cristo la amara ya era suficiente. ¿Cuántos saben que Cristo ama su creación? De tal manera amó Dios al mundo. Pregunta: ¿eso es suficiente para salvación? No. Ahora tengo que hacer mi parte, demostrarle que yo lo amo a Él. Este predicador le daba un ejemplo a esta niña y le decía: ¿tus padres te aman? Claro que me aman. ¿Y qué van a hacer tus padres si te ven robando o consumiendo drogas? Porque te aman tanto, van a tomar cartas en el asunto. No confundas que el amor es permitir que hagamos lo que a nosotros se nos dé la gana. Por eso Dios quiere que seamos nuevas criaturas. Y hay una palabra que a veces se nos olvida a todos, o no la tenemos en cuenta, o no nos han enseñado esa palabra, y es regeneración. Dígale al que tiene a su lado: regeneración. Con R, no con D. ¿Sí le ha dicho usted alguna vez a un hombre degenerado? Ahora, ¿qué es degeneración? ¿Qué es? ¿Cuál es ese concepto? De una persona que va de mal en peor. Cada día está peor, más dañado, su mente es más perversa. Eso es un degenerado o una degenerada. Pero el Señor para ser nuevas criaturas, necesitamos ser regenerados. ¿Qué es la regeneración? Es un cambio radical. ¿Qué es? Un cambio radical. ¿En qué? En nuestra vida, en nuestro corazón. En el ser humano sucede esta regeneración por medio del Espíritu Santo, cuando el ser humano, habiendo oído y creído la palabra de Dios, reconoce a Jesús como Salvador. ¿Qué es la regeneración? Es un cambio radical en el ser humano por medio del Espíritu Santo, cuando el ser humano, habiendo oído y creído la palabra de Dios, reconoce a Jesús como Salvador. Ahora, ¿qué ocurre o qué debe ocurrir en ese momento que la persona reconoce a Jesús como Salvador?
está reconociendo sus pecados, sus equivocaciones, sus fallas. Está reconociendo que necesita cambiar su manera de vivir. Y ahí empieza un acto. Es que no quiero utilizar la palabra proceso, sino progreso de regeneración. Ahora, ¿usted ya tomó la decisión de tener un cambio radical en su vida? Decir, voy a cambiar. Ahora, el hecho que usted hoy tome esa decisión, al salir de aquí, usted no ha cambiado radicalmente. Aún está empezando ese progreso. ¿Qué es un progreso? Un avance positivo, un avance para bien. Entonces, pasa esa persona del dominio del pecado al dominio del Espíritu Santo e inicia el crecimiento y progreso espiritual, cuya meta es la perfección. Mire, hermanos, su meta en Cristo no debe ser tener un carro, ni una casa, ni ser gerente, esas no deben ser sus metas en Cristo. Sus metas en Cristo debe ser la perfección delante de Él. Que usted sea perfeccionado hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto, a la unidad de la fe. Pero muchos, sus metas cuando inician la vida cristiana, cuando dicen dejamos de pecar y ahora a mí me dirige el Espíritu Santo, muchos ese crecimiento o ese progreso espiritual que inician, su meta es su carro, o sea, bienes materiales. Pero espiritualmente hay unos que ya tienen carro, pero espiritualmente siguen tratando mal la esposa. Y siguen haciendo cosas que debió ser más importante que enfocarse en lo material. Entonces tengamos cuidado con eso. Entonces, no es un proceso. ¿Se acuerdan que hablamos de un proceso? Es que estoy en mi proceso. O sea, el borracho dice estoy en mi proceso. O sea, pregunta, ¿cuándo va a terminar ese proceso? O el que fuma, ¿cuándo va a terminar ese proceso? ¿Cuando Dios lo meta en una clínica o en una UCI? No, hermanos. Por eso no se le llama proceso. Se llama que es un acto revolucionario que lleva al ser humano a nacer de nuevo. ¿Es un qué? Acto revolucionario. Ahora, ¿qué es eso de revolución? No nos metamos a todo el contexto que hoy se trata, ¿no? ¿Cuántos tienen un celular? Ahora, ¿cómo es su celular? ¿Sí se va actualizando el software del celular? Ahora, miremos 30 años atrás, ¿cómo eran los celulares? ¿Cuántos tuvieron ese celular que tocaba conectarlo a la pared? Y para usted marcar era... Y lo inalámbrico medía como 2 metros, ¿no? Y uno era creído porque uno agarraba el teléfono con esta mano y la bocina con la otra. Y por toda la casa uno hablando. Eso será. Ahora, pregunta, ¿ha ido mejorando? Ya, ¿quién tiene un teléfono fijo en su casa? Nadie. Todos nos hemos revolucionado. Lo mismo los carros, tantas cosas. Ahora, ¿qué quiere Dios contigo? Eso mismo, que tú no seas el mismo de antes. Que tú seas hoy una nueva criatura conforme a la palabra de Dios. Que ya no seas un Nokia 1100, sino que seas, no sé cuántos serán iPhone. Hay unos que no son, pero se creen y piensan que como ellos no hay otro.
entonces necesita cambiar. Ese acto, mire Tito 3:5. Tito capítulo 3 versículo 5. Mire lo que hizo Jesús con nosotros. Dice, nos salvó. ¿Qué hizo Jesús? Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces noten las palabras regeneración y renovación. Por eso nos salvó Cristo. No porque usted haga muchas obras de justicia, no porque usted sea muy bueno. Ser bueno no trae salvación. Ser bueno es tu deber, hacer esas buenas obras. Entonces, ese proceso de regeneración viene después de que la persona reconoce radicalmente que necesita ese cambio. ¿Cuándo viene ese proceso? Ese progreso, perdón. Cuando la persona reconoce radicalmente que necesita ese cambio. Hay personas en las iglesias, hermanos, y esto es triste, que no han reconocido que necesitan cambiar, que necesitan ser regenerados. Se los ha dicho el pastor, se los ha dicho el líder, se los ha dicho un hermano, se los ha dicho un amigo, se los ha dicho la mamá, el papá. Todo el mundo, hasta el predicador invitado que han traído, se lo ha dicho. Pero esa persona no quiere entender y no quiere reconocer. No reconoce que su vida necesita un cambio. Pero un cambio ¿cómo? Radical. O sea, hermanos, es una decisión. Si usted dice hoy voy a dejar de tomar, hermano, trabaje en esa decisión. Ay, es que el diablo me tentó, ¿me regala 2 águilas? El diablo lo tentó, pero usted es el que las está comprando. Ya sabe, tú y yo sabemos que no debemos tomar. Ya lo sabemos, ¿cierto? Que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y esta mañana la hermana Lisset nos habló: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Entonces, usted es tentado. ¿Cómo sale usted y cómo salgo yo de la tentación? Yendo a comprar, yendo a hacer lo que yo sé que no debo hacer. La nueva criatura no deja de ser tentada. La nueva criatura, el nacido de nuevo, sigue siendo tentado. Pero escúchenme bien, Dios ya mandó a su Hijo Jesucristo para vencer eso en nosotros. Por eso dice la Biblia que tú y yo somos más que vencedores. Entonces el proceso viene después de que la persona reconoce radicalmente que necesita ese cambio. Mire, hay personas que aseguran lo contrario de la Biblia o le echan mano a otras cosas que no es la palabra de Dios. Y aunque esas cosas no están funcionando en su vida, en su hogar, con sus hijos, siguen con eso. ¿Saben por qué? Porque ellas se entienden y reconocen allá en su corazón. Dicen, no, pero es que si yo reconozco que no, le voy a dar la razón a él, no sé qué, y me toca humillarme. ¿Cuántos se han sentido humillados por Dios? Ahora la pregunta es, ¿cuántos voluntariamente nos hemos humillado delante de Dios? Que en el momento de la predicación usted allá levanta su manito espiritual y dice, ese soy yo o esa soy yo. Y a veces así el pastor pasa la mirada y uno ve que hacen. ¿Será que el pastor sabe? Ay. Ahora aquí no estamos juzgando a nadie. El Señor quiere que nosotros sigamos mejorando sencillamente.
que seamos nuevas criaturas. Entonces ese proceso viene después de que la persona reconoce radicalmente que necesita un cambio. Entonces cuando la persona reconoce que necesita ese cambio, cuando reconoce sus errores, ¿qué es lo que hace? Empieza poco a poco a cambiar a medida que la palabra obra en su vida. ¿Qué hace la persona cuando reconoce? Empieza a trabajar en su cambio, poco a poco. Hoy Dios me habla, bueno, yo era un borracho y Dios hoy me habló que bueno, ¿en qué tengo que trabajar? En dejar de tomar. Es que yo soy una persona que piensa que yo no tengo que congregarme, pero hoy nos hablaron de la importancia de congregarnos. ¿Qué tiene que empezar a hacer? Empezar a trabajar en eso. Y es que yo soy bien grosero, pero a mí no me parece que eso sea malo, y el pastor nunca me ha predicado eso. Pero preciso usted vino hoy a culto y hablaron de lo que está ahí en las obras de la carne, de las maledicencias, de las truanerías. ¿En qué tiene que empezar a trabajar? En ser una nueva criatura, poco a poco, a medida que la palabra le es predicada, hermano. Escúchenme bien, hay personas que se convierten al evangelio y uno los escucha con esas palabras de calibre 50. Recién convertidas, no son de juzgar, porque hasta ahora está iniciando y uno escucha que suelta esa palabrota y uno lo voltea a mirar así todo asombrado. ¿Qué dijo? Y él tan tranquilo. ¿Por qué? Porque él no sabe. Pero la palabra de Dios empieza a orar en la manera de vestir, la manera de pensar, la manera de actuar. La palabra de Dios tiene que seguir obrando en nosotros. Yo no sé si usted se acuerde del primer mensaje, la primera vez que usted se congregó, la primera vez que alguien lo evangelizó, ese mensaje que usted escuchó, que lo hizo reflexionar para cambiar, para empezar a acercarse a Dios. Esa palabra que lo hizo entender que usted necesitaba de Cristo y que usted tenía que nacer de nuevo. Esa primera vez que de pronto usted entendió y usted desde ese día tomó una decisión radical. Reconoció que su vida necesitaba cambiar y usted empezó a trabajar en ello. No solamente a congregarse, no solamente de pronto a decir, bueno, sí, soy pecador, sino a orar, a escudriñar la palabra, a tomar acciones con arrepentimiento, con perdón. Ahora, el versículo 17 de 2 de Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura. ¿A cuántos les gusta lo nuevo? Somos amantes de lo nuevo. Lo nuevo, yo digo, lo nuevo es nuevo, y así sea costoso. Lo nuevo no molesta. Y si le molesta algo, usted se lo lleva al que se lo vendió y se lo cambia. Yo fui allá al centro comercial a comprar unos zapatos. No, mentiras, yo no iba a comprar zapatos. A Danita se le desbarataron las sandalias que tenía puestas. Se le desprendieron y yo le dije, bueno, vamos aquí al Spring Step. Ahí vamos a comprar unas baraticas. Ahí tenemos una amiga que cuando hay promociones ella nos dice, mire, hay unas de 30, de 40. Y yo iba con esa intención. Yo miré el bolsillo, dije, bueno, sí podemos. No. Ella vio unos tenis y se enamoró de ellos. 100 y pico. Por ahí yo tengo un amigo que se llama Siste Crédito. Y ella que papi. Uno mismo se da a veces mala vida, porque yo hubiera comprado las de 40 salgo sin problemas.
Bueno, los zapatos los compré, a los 3 días se despegaron. Estaban como nuevos. Pues yo arranqué, no mire, es que estos zapatos, ¿cuándo los compró? Miraron ahí el sistema, déjelos. No, es que tienen que aprobar. Y bueno, como a los 15, 20 días me mandaron un correo que me fuera para allá. No me entregaron los mismos, me dieron unos nuevos. Nuevo es nuevo, y Cristo quiere que tú y yo seamos una nueva criatura. No quiere que seamos de segunda ni de tercera. Claro, Dios tiene que renovarnos. Esa frase, nueva criatura, es un adjetivo griego. ¿Qué es un adjetivo? Algo que nombra a la persona, da una característica, ¿sí? Y habla de una novedad en algo o en alguien que ya existe. ¿Qué es una nueva criatura? Una novedad. O sea, si tú dejaste de tomar, hay una novedad en algo que ya existe, que eres tú. Antes eras un tomador, ahora ya no lo eres. En algo que ya existe. Entonces, eso tenemos que ser nosotros, empezar a tener novedades en nuestra vida, porque ya existimos. Pero esas novedades hablan del acto revolucionario y del progreso. Pero escúcheme bien, un progreso espiritual, un progreso bíblico, no del progreso que hoy en día se está hablando allá, que se creen chivas y vacas y... Eso no es progreso. Un progreso espiritual. Ahora, también está esa frase de si alguno está en Cristo. ¿A quién le habla aquí? Al que cree estar en Cristo. ¿Cuántos creen estar en Cristo? Por eso dice si alguno, usted es el que tiene que analizar si usted está o no en Cristo. Aquí todos nos vemos bonitos, santos y espirituales. La pregunta es, ¿está usted en Cristo? Usted tiene que contestárselo. Y habla de un tiempo presente, de alguien que ha permanecido. ¿Conoce usted por ahí a alguien que habla del tiempo pasado? Es que cuando yo oraba, es que cuando yo predicaba, es que cuando yo adoraba. Esos son los hermanos Abba. Todo lo hablan en tiempo pasado. ¿De qué sirve decir que usted era o que usted hacía? ¿Eso sirve delante de Dios? No. Es yo pedirle matrimonio a mi esposa y decirle, no, si es que yo era. No, a ella no le sirve lo que yo era. Ella le sirve y ella va a tomar en cuenta lo que yo soy. Y Dios toma en cuenta lo que tú eres. Tiempo presente. Ay, es que cuando hacíamos esas campañas, es que cuando Dios me utilizaba. No, Dios te quiere utilizar hoy. Por eso dice que si alguno está. Ahora, esa palabra está habla de permanecer, de perseverar, de no apartarse. Pero habla de estar ¿en quién? En Cristo. Porque es que algunos están en el pastor. De modo que si alguno está en el pastor, de modo que si alguno está en el Papa, o en Mahoma, o en Buda, no, habla de estar en Cristo. Ay, es que mi pastorcito, sí, gracias por querernos. Pero no es estar. Es que el pastor dijo, no. La palabra de Dios dice. Claro, hay cosas que el pastor implementa. Porque alguien un día me dijo, no, es que la Biblia no dice eso.
Todas las iglesias, las congregaciones tienen reglas y normas que el pastor ha impuesto por la autoridad de Dios. Algunas son buenas, algunas, pero hay que sujetarnos. Entonces, ¿cuántos están en Cristo? Debemos estar en Cristo para ser esas nuevas criaturas, o sea, ese adjetivo griego que nosotros terrenalmente podemos aquí juzgar de una manera correcta y decir: Él es una nueva criatura. Él tuvo un cambio radical, o ella tuvo un cambio radical en su vida. Porque es que hay personas que, hermanos, llegan al evangelio, duran un tiempo como que uno les ve la intención de cambiar, pero de un momento a otro yo no sé qué les pasa y el motor empieza a fallarles otra vez y no van al taller del maestro a mirar. Yo conozco personas que dicen ser cristianas, que eran mejores personas cuando estaban en el mundo, que uno a veces le da a uno ganas de decirle: oiga, ¿y si se va para el mundo otra vez? Que usted era mejor persona en el mundo. Debemos tener cuidado con nuestras acciones. El nuevo hombre, hablando de la nueva criatura, no es otro, o sea, no es que sea otro Albeiro, otra Estile, otra Nubia, otra Yane, no es que sea otro Miguel Ángel, otro Evelio, otra Lisette. No, es la misma. Es el mismo que ya existe, pero siendo cambiado y renovado. Siendo cambiado y renovado ¿por quién? Por Dios mismo. ¿Alguno de ustedes ha presenciado un apartamento, la renovación o la remodelación de un apartamento? Que de pronto usted entra hoy y lo ve así bien tenaz y dice que lo van a remodelar, y usted entra y lo ve cambiado totalmente. Pregunta: ¿es otro apartamento o es el mismo? Es el mismo, pero le hicieron los cambios necesarios. Dios quiere hacerte a ti los cambios necesarios, que tú cambies. Quiere remodelarte, pero escúchame bien, internamente. Hay personas que se preocupan por la fachada de su casa, y uno pasa y ve esas fachadas tan maravillosas. ¿Cuántos han parado a ver fachadas de casas que uno dice: ay, tan bonita, lindo? Sí, se enamora uno. Tómeme una foto. Ay, hermano, yo tengo Facebook. Yo las he visto tomándose fotos. Pero ¿qué piensa usted de esa casa por dentro? ¿Será igual? ¿Será que hay amor, arrepentimiento, ese amor fraternal que todo lo puede, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, donde el amor no deja de ser? ¿O solamente es el exterior? Muchos son así. Por fuera usted los ve y uno dice: wow, esos tenis o esos zapatos. Oh, wow, ese pantalón, ¿cuánto le costó? Pero ¿y cómo está por dentro? ¿Está como el pantalón? Súper wow. Hermanos, entonces nosotros debemos pensar en nuestra vida. Claro, ahora no deje de preocuparse por su apariencia personal. Es que el pastor dijo que no importa. No, sí importa. Su apariencia personal importa mucho. Pero piense cómo está su corazón. A veces invertimos cientos en nuestro exterior. Aquí yo les doy garrote a las mujeres. ¿Cuántas se hacen las uñas? El cabello, las uñas de los pies, las uñas de las manos. Hay unas que van al spa a que les hagan una... Yani, ayúdame ahí, masaje al spa, a una chocolaterapia, y
y salen así radiantes, hermosas, y llegan a pelear a la casa. No es justo. No hay un spa para el corazón. Se llama Iglesia de Cristo. A veces deberíamos también sacar tiempo para eso, para ir a donde el alfarero, a que moldee nuestro corazón, que así como usted se quiere ver en lo exterior, y hay gente que no le importa gastar la plata que tenga que gastar para que le quiten las arrugas, para que le hagan la lipo, una cantidad de cosas. Pero ¿y cómo estás aquí? Donde quiere trabajar Dios, donde el Espíritu Santo quiere entrar a renovarte, a regenerarte para que seas una nueva criatura. Entonces, escúchame bien, ¿dónde quiere trabajar Dios? En ti. O sea, tú mismo. No es otro, no hay otro Albeiro, no hay otro. Es en cada uno de nosotros. Así como se remodela un apartamento o como se restaura un carro o una moto. ¿Alguien ha visto una restauración de algún vehículo? Hay un programa de televisión donde llevan unos carros de los años a que los remodelen, y eso les hacen un estudio. Ahora, ¿lleva tiempo, sí o no? Claro que lleva tiempo. Y empiezan a mirar que hay que hacerle esto, hay que quitarle esto, hay que ponerle, y la cojinería y todo como el dueño quiere verlo. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro dueño? ¿Y cómo Dios quiere vernos? El dueño de ese carro no le importa invertir lo que tenga que invertir con tal de que su carro se lo dejen restaurado como Él quiere. Cristo igual. No le importa lo que Él tenga que invertir para que tú y yo seamos regenerados, seamos renovados y quedemos como Él quiere. Ahora, ¿cómo quiere Él que tú y yo seamos? Sin mancha y sin arruga. Entonces, todo indica en el momento que llega al taller. Pregunta: cuando usted lleva una moto, un carro al taller, usted llega y pum, le dice: aquí está la moto, ¿ya se arregló? ¿Usted cambia totalmente cuando usted pasa a la puerta de la congregación? No, pero ahí empezó el proceso. Ahí empezó ese acto revolucionario. Ahí empieza el progreso. Pero escúcheme bien, eso empezó cuando el dueño de esa moto entendió que tenía que llevarla al taller. Tu progreso, tu cambio, tu transformación empieza cuando tú entiendes que tienes que ir al taller del maestro. Antes no. Ay, sí, usted ha escuchado que hay personas que dicen: no, yo sí quisiera dejar de tomar, pero es que no he podido. Yo he hecho de todo. Y llama al hijo y lo manda a traer otras dos. ¿Por qué no lo ha dejado? Porque no ha tomado una decisión y no ha empezado, no ha iniciado. El primer paso es reconocer a Cristo. Reconocer, hermano, que tus métodos no han funcionado, que tu manera de ser no es la mejor, que tu carácter necesita ser transformado, que necesita ser regenerado, necesita ser una nueva criatura. De lo contrario, ¿a cuántos les ha dado hambre en algún momento? Nosotros somos buenos para comer, ¿cierto? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora, cuando usted le da hambre, o sea, usted reconoce en su corazón que tiene hambre, ¿ya se queda así? ¿O toma acciones? ¿Qué es lo que usted hace? Algunos piden el domicilio, ¿cierto?
A otros dicen, vámonos para la calle porque eso cocinando nos demoramos mucho. O sea, pero se toman acciones. De nada sirve usted reconocer que tiene hambre y no tomar acciones. Ay, sí, es que yo sé que el licor me está haciendo daño. Y seguir tomando. Tienes que empezar ese proceso. Todo inicia en el momento que se llega al taller, aún sin haber iniciado el arreglo, sin haber comenzado y sin haber terminado. ¿Cuántos saben que Dios no ha terminado con usted? ¿Cuántos saben, entienden eso? Ahora, ¿a cuántos les ha dolido ese proceso? El proceso, no el progreso. El progreso y la revolución no duele. Porque tú entiendes que debes de dejar algo, sí, pero si tú dices, es que es mi proceso, es que uno dice que es proceso cuando algo le está doliendo. Ahí es donde uno dice, ay, es que estoy en mi proceso, es porque algo no te está gustando. Pero si tú estuvieras en bendición, gozando de trabajo, de salud y todo estuviera bien, tú no dices que estás en un proceso. Decimos los cristianos que estamos en proceso es cuando algo malo está pasando. Ahora, ¿por qué está pasando eso malo? ¿O por qué tú crees que estás en un proceso? ¿No sería mejor vivir el progreso? Caminar en obediencia para que Dios no tenga que ajustarte los tornillos. Lo importante es tomar la decisión y que tú permitas que Dios inicie en tu vida eso. Eso es lo importante. Estar en Cristo para ser nuevas criaturas y entender. Mira, todo esto es con ejemplos. Dice que las cosas viejas pasaron. ¿Y qué quiere hacer Él con todas esas cosas viejas? Hacerlas nuevas. Entonces, sigamos con el ejemplo de la moto o el carro. ¿A dónde van todos esos tornillos viejos y feos? Las cosas viejas, vamos a ponerle tornillos nuevos. Dios empieza a colocar en tu vida y en mi vida nuevos pensamientos, la regeneración de nuestra mente, la renovación de nuestro entendimiento. Que tú pienses diferente. Antes tú pensabas, es que el que me la hace, wow, ¿saben? Ahora tú ¿qué piensas? El que me la hace, a ver, sean espirituales. Yo le pongo la otra mejilla. O el que me la hace, tengo que amar a mis enemigos. O el que me la hace, tengo que bendecirlo. Ese debe ser el pensamiento. Nos puede dar risa, pero ese debe ser el pensamiento. Ya no podemos, hermanos. Ahora, ¿a dónde llegó ese pensamiento? ¿En alguien diferente? ¿O sigue siendo tú? Albeiro Rubiano, que pensaba que tomar no tenía ningún problema. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Sacar ese pensamiento y me puso el pensamiento de que los borrachos no heredan el reino de los cielos. Entonces, tuercas, tornillos, bujías, ¿qué más puede tener un carro o una moto que necesite ser cambiado? Y cuando tú vas y miras y lo enciendes, hasta se escucha bonito, dice uno, uy, ¿cómo cambió? Y cuando una persona es regenerada, tú la escuchas hablar y dice, oiga, ¿cómo ha cambiado? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo mismo en un apartamento que necesita ser remodelado. Los cables, las tuberías, las cañerías, la pintura. Hay algunos que les gusta hacer lo del gato, tapar. Eso era la ley, tapaba. Pero vino Cristo y acabó con todo. Ese debe ser nuestro pensamiento. Todas las cosas son hechas nuevas. Por eso les digo, ¿a cuánto les gusta lo nuevo?
porque es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Nuevos pensamientos, nuevas actitudes, nuevos comportamientos. Nuevo. Es más, hay cosas buenas que también son viejas. ¿Se acuerdan el viernes, los que estuvieron el viernes y los que vieron la transmisión? ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué hizo el rey? Él guardó lo mejor, lo más gordo. Dijo, no, y esto es para el Señor. Aún esas cosas que tú crees que son buenas, pero que aunque tú creas que son buenas, son viejas, necesitan ser cambiadas. No, pero es que eso me lo regaló mi abuelita. Y siempre he estado con la familia y es por allá un ídolo así de este tamaño y le prende velas. Es que siempre, bueno, hermano, eso hay que cambiarlo. Todos debemos empezar este proceso. Ahora, miren que esto de permanecer, miren Juan 15 rápidamente. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 nos habla de permanecer. De permanecer cuando dice alguno está en Cristo, ese está habla de permanecer. Les voy a leer rápidamente, me siguen ahí en la lectura. Juan capítulo 15 versículo 1. Le dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuál es ese consejo? 4. ¿Qué dice ahí? ¿Qué debemos hacer? Permanecer. Va a contarlas a ver cuántas veces da el mismo consejo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se sacará y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre. Y ¿cuántas veces contaron? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, cuando Dios repite tanto algo, ¿será que es necesario? Es muy necesario estar, permanecer. Si alguno está, permanezca en Cristo. Segunda de Corintios 4:16. Y dijo un predicador, y acabamos: ¿qué dice segunda de Corintios 4:16? Por tanto, no por tonto. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Qué pasa con nuestro hombre exterior? No, el exterior se va desgastando. Ahora, ¿cuántos saben que eso es una total realidad? Todos nos vamos desgastando.
nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, ¿qué hace? Se renueva de día en día. ¿Qué hace Dios con tu interior? Nos va renovando. ¿Cada cuánto? Día tras día. Tú y yo necesitamos esa renovación, esa regeneración, día tras día. Hermanos, muchos la rechazan. Muchos no les parece. Pastora, usted no me parece lo que hoy nos enseñó. Es que yo hago esto y a mí me ha funcionado. Bueno, no sé, yo no los puedo obligar a ustedes. El único que nos obliga es Dios. Esta mañana nos hablaron en el ayuno, en el devocional, de estar llenos del Espíritu Santo. Y el que está lleno del Espíritu Santo entiende la predicación de la palabra, la enseñanza, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y Él quiere que tú seas renovado día tras día, no cada 8 días. Ahora, ¿cada cuánto come usted? ¿Qué pasa si usted comiera una sola vez al día? Hay gente que cree, cristianos que creen que pueden sobrevivir con una sola predicación a la semana. Hay algunos más osados que al mes. Hermano, usted come mínimo 3 veces al día, ¿cierto? Mínimo. Porque si usted sale por ahí, el frito y la chicha, el jugo, y por ahí 4 de la tarde, nosotros somos felices comiendo, pero así deberíamos ser con la palabra de Dios, de ser constantes para ser renovados día tras día, buscarla diaria, escudriñarla. Hay personas que piensan que es suficiente un domingo. Ya, o sea, yo voy el domingo. Yo por eso, mire, como sé que la mayoría vive lejos, ahí está el devocional constantemente, para que usted se vaya renovando día tras día. Ahora, usted no escucha hoy el devocional, pues usted se perdió una bendición. Ya. O hay gente que no lo escucha porque el pastor da más duro con esos devocionales. Yo creo que es tan duro porque como no nos está viendo. Mire, Pablo con los corintios era duro cuando les escribió. Y él les decía: yo soy osado por medio de las cartas. Y los reprendía fuerte. Pero cuando él iba así de frente, él era cariñoso, o sea, y él decía: no quiero utilizar esa osadía que utilizo escribiendo, no quiero utilizarla cuando esté enfrente a ustedes. Ayer hablé con alguien y le decía: a veces se aprovechan de mí y yo tengo mis límites. ¿Usted tiene límites? Yo creo que todos lo tienen, ¿cierto? Y yo le decía ayer a la persona con la que hablaba, anoche, no, yo tengo mis límites, hermanos, y tocaron mis límites. No fui grosero, no alcé voz, así muy educado, con glamour, pero tocaron mis límites. ¿Y saben qué sería lo peor? Tocar los límites de Dios. Uy, ¿usted se ha hecho la pregunta cómo será el pastor enojado? Una cosa es yo estar enojado, otra cosa es que toquen mis límites. Y por eso dicen: es que el pastor es paciente. Sí, yo soy paciente, por eso mismo, porque conozco mis límites. Y no quiero yo que salga por allá.
el versículo de decirle a estos cretenses malas bestias. No, hermanos, no toquemos los límites de Dios. Dejemos que Él nos renueve día tras día. Hoy está haciendo algo, mañana va a ser otra cosa, el martes va a ser otra cosa, te va a hablar diferente, el miércoles nuevamente, el jueves nuevamente. Y así día tras día. Así trabajan en un carro, en un apartamento. ¿Por qué? Porque ven la gravedad de cómo está el carro. No, vamos a hacerle algo cada 8 días. ¿Cuánto se van a demorar arreglándolo? En cambio, si todos los días le hacen algo, el proceso va a ser más rápido. Colóquese sobre sus pies.